Ya estamos. Hola ¡Oh, me Lola, ya te encanta! Por veo. fin. Y Ángel, ya ¡Qué también. bien! ¡Qué exitazo! Pues mis amores, si queréis podéis empezar. Sandra, te vas Fenomenal. Bueno, presentando. pues un placer mientras nos vamos conectando ¿Sí? y ubicando. Eso es. Pues bueno, Eso ya me es. conocéis algunas personas y para quien no, yo soy Sandra de Rivas, soy facilitadora didáctica de biodanza y miembro también del equipo de la Escuela Madrid Centro y aparte también me dedico al tema de la creatividad, así que es un tema que me encanta, me apasiona y nada, un placer. Gracias, Sandra. Preséntate un poquito, Lola, si quieres que te Bien, pues nada, conozcamos. soy Lola Hernando de la Escuela SpyView Barcelona, formo parte del equipo didacta y bueno, siempre mi tendencia por formación académica y por experiencia con biodanza está muy enfocada a la creatividad y bueno, estoy encantada de poder compartir esta charla con vosotros, con vosotras y bueno, con ganas de inspiraciones también, ¿no? Como esa posibilidad de compartir reflexiones que siempre están enriquecedoras. Así que gracias por la invitación. Un placer, Lola. Un placer. Ángel, corazón, ¿puedes colocar el móvil en Ah, vertical para que te veamos? Porque te vemos así un pelín pues torcido. entonces esto, porque si no, Ahí, no lo puedo ahí. colocar. ¿Me escucháis bien? Sí, muy bien. Ah, Perfectamente. perfecto. Bien, yo os escucho también bien. Bueno, pues yo soy Ángel Carrasco, y realmente no sé por qué me han invitado a este programa. Supongo que porque yo hace unos años estaba en un taller de mindfulness y nos hicieron alguna especie, no sé, un tipo de test y uno de los elementos era la creatividad y yo di algo así como 0 en creatividad. Pero es cierto que con el paso del tiempo y con la biodanza, pues se ha despertado cierta vena creativa que ahora a lo mejor estoy expresando en mis sesiones, en mis talleres, y que a lo mejor por eso me habéis invitado. Así que muchas gracias por estar aquí, por eso, ¿no? Aparte de esto, pues yo soy profe de historia, que es mi gran pasión, y bueno, estoy encantado de estar aquí, de a ver lo que puedo aportar, porque yo creo que no sé. Gracias, Ángel. Bueno, dar la bienvenida también a todas las personas que están saludándonos también. Gracias, Sandra, por estar ahí también apoyando. Y, Sí, y que has visto que he puesto bienvenidas, o sea, gracias. Y bueno, Ángel, a ver, es que tus sesiones son súper creativas, por eso David dijo, pues Ángel puede ser una persona súper idónea para este directo, porque lo que estás haciendo a nivel literario, y bueno, ahora nos contarás también un poquito si quieres, pues por supuesto que tienes mucho que aportar. Bueno, O sea que, gracias. vamos, pues, hombre, claro. Pues Sandra, Lola, Ángel, si queréis empezamos hablando un poquito sobre qué es la creatividad y por qué biodanza incluye la creatividad también como línea de vivencia. Y bueno, ¿qué es lo que os resuena a vosotras, ¿no? En cuanto a esto también, aparte de lo que podamos compartir a nivel teórico, pero ¿qué os mueve, ¿no? Cuando hablamos de creatividad. fenomenal. ¿Quieres empezar, Lola? ¿O le doy? Bueno, venga, gracias. Tomo la Venga, invitación. Bueno, genial. vamos a ver. La creatividad para mí, cuando escucho la palabra creatividad, sin entrar en más contexto ni biodanza ni otro tipo de espacios, a mí lo primero que se me ocurre es página en blanco. ¿Sí? Con todo lo que eso supone. El tener un espacio donde poder hacer algo que no tiene por qué ser nuevo. Hay una especie de tiranía con el tema de ser originales, de hacer cosas que nadie hace, ¿no? Pero también la creatividad puede ser conectar cosas que hasta ahora nadie había pensado en que podían estar juntas. Entonces, a partir de ese espacio en blanco, todo puede suceder. Eso es lo primero que a mí se me ocurre cuando pienso en creatividad, ¿no? Y en el contexto de biodanza, pues un potencial y una posibilidad de expresión a través de nuestras capacidades humanas. Eso es lo que se me ocurre en este momento.
Genial. Qué maravilla, Lola. Bueno, yo sumo a todo eso Gracias. que dice Lola, ¿no? Este potencial humano que está ahí en todas y en todos y que es un instinto que nos lleva, que nos conecta con la vida también, ¿no? A mí me trae la palabra vida, siempre me gusta poner mucho la metáfora de la semilla, ¿no? Que se puede inhibir o potenciar en función de esos ecofactores que le demos, ¿no? ¿Qué nutre a una semilla? ¿Qué nutre a la vida, ¿no? Está pues bueno, las metáforas de, ya sabemos, la tierra fértil, el sol, el agua, ¿no? Y tantos esos, el entorno y lo que tiene dentro, o sea, lo que tiene cada ser humano en este caso y todo cómo podemos potenciar la vida, ¿no? Entonces ahí creo que ahí está inherente, ¿no? al ser humano, a la propia vida y además tuve la suerte de entrevistar a Rolando Toro hace ya años, cuando estaba en vida, bueno, su respuesta era que la creatividad también, además del potencial humano, es comenzar, ¿no? Así como ese acto de avanzar, de caminar, de ir hacia adelante, ¿no? Ese inconsciente vital que nos lleva al crecimiento, ¿no? Así que eso también por ahí, por aportar algo más. Gracias, Sandra. Qué sabiduría, qué maravilla escucharos, por favor. Esto es una clase así en directo que estamos Bueno, teniendo. pues Ángel. yo precisamente cuando hicimos el módulo en la escuela de la formación de biodanza sobre creatividad, que nos lo dio David, o sea, a la hora de hacer el resumen, pues yo con mi mentalidad así súper académica y de cero creatividad, como realmente yo no sabía lo que era la creatividad. Entonces fui al RAE. Empecé por el RAE. Digo, vamos a ver lo que dice la Real Academia de la Lengua sobre lo que es creatividad o sobre lo que es crear. Porque yo creo que la palabra creatividad no sé si estaba. Y entonces la RAE define la creatividad o crear, digamos, el verbo crear como hacer algo o producir algo desde la nada. O sea, hacer algo desde la nada. Algo que no existe nada y de repente tú produces y creas algo. Y también lo definía como establecer, fundar, introducir por primera vez algo. ¿eh? Y luego, bueno, pues también buscando por ahí otras definiciones, pues en general, pues sí, estaba la creatividad, pues viene a definirse como crear formas, ideas o productos nuevos, o bien reinventar o reestructurar de forma original elementos preexistentes. O sea, más o menos la creatividad, resumiendo, pues podría ser crear algo. O bien sobre la nada, algo que no existe y tú lo creas, tú lo produces, o bien sobre algo que ya existes, pues le das una nueva reinvención, una nueva redefinición. Pues un poco sería eso, la creatividad. Yo os doy la versión académica. Ahora, todas las anteriores me han parecido estupendas y tal. ¿Y por qué la creatividad? Porque efectivamente, que es una cosa que aprendí pues leyendo pues, los textos de Rolando Toro, ¿no? Y en el módulo aquel, pues contrariamente a lo que yo pensaba que hay personas que hemos nacido pues predispuestos a no a crear nada, ¿no? Pues no, la creatividad no sé cómo decirlo, es una especie de facultad humana, natural, innata, que además se puede desarrollar, simplemente consiste en entrenarla y conectar con algo que te la haga salir. A veces la cuestión está en eso, en buscar aquello que te haga salir, que te haga sacar la creatividad potencial que llevamos dentro como seres humanos, ¿no? Porque está conectada, pues como bien decía Rolando Toro, con una serie de instintos naturales, con el instinto de la curiosidad, con el instinto exploratorio, con una serie de pulsiones internas, innatas, que están en nosotros y que solo falta, pues hombre, sí, un poquito de bagaje y sobre todo conectarnos con algo que nos inspire y que haya y que nos haga brotarla. Bueno, pues eso es un poco. Me encanta Gracias, esto que dice Ángel. Ángel, ¿no? De que haga salir, que aflore la creatividad, ¿no? Esta idea de somos semillas, dar frutos de esta semilla que somos, ¿no? Y conectada también con este bosque, con los demás, con el entorno, con la vida, con las demás personas, con el todo, con la humanidad, ¿no? Toda esa visión más amplia de la creatividad, desde el yo, de una manera más integral, ¿no? En nosotras
nosotras, nosotros y el todo, ¿no? También. Y esta posibilidad de que estamos quizás también acostumbradas a que lo de fuera ¿no? La conexión de la creatividad, pero poder dar un impulso y un cuidado de que lo de dentro salga fuera y a partir de ahí pues el exterior influye en el interior y que el interior influya en el exterior, ¿no? Ser agentes también de cambio y de transformación de la cultura, ¿no? Yo quería aportar, aparte de lo que decía Ángel y Sandra, de la parte instintiva, cuando Rolando nos propone que busquemos en esos primeros 6 meses de nuestra vida las protovivencias, ¿no? Como esa curiosidad es súper importante, como los bebés en esos primeros meses tienen esa posibilidad de experimentar cosas nuevas y a partir de ahí es una posibilidad, un canal que se abre para que eso se vaya incorporando cuando la persona crece, ¿no? Y tenemos esa posibilidad de expresar ahí con esa curiosidad que es la antesala, es la forma de abrir ese canal, ¿no? Ese instinto exploratorio. Y sin esa curiosidad creo que la humanidad no existiría, porque la evolución tiene que ver con la innovación y con el crear y la posibilidad de buscar cosas nuevas es lo que ha hecho que estemos aquí ahora y hemos pasado por todas las etapas de la historia, ¿no? Y bueno, esa curiosidad es lo que nos mueve a evolucionar. Y no solo desde la concepción de crear, sino desde la evolución humana como posibilidad de conocer cosas diferentes, todo lo que implica. Creo que es una gran responsabilidad si lo miramos desde ahí, ¿no? Como tenemos que ser creativas para contribuir a la evolución humana. Totalmente. Wow, sí, qué potente. sí, perdona Diana, es que me conecto y así le digo lo que ha unido también Lola, quería así como añadir, Todo ¿no? tuyo. Esta idea del instinto exploratorio, de la curiosidad, también unida a esa conexión de la pasión, ¿no? Del deseo, del fuego, ¿no? Interno. Me parece también como por aportar a la conexión de ese instinto y que ese instinto conectados, ¿no? Habiéndolo percibido y sentido, poderlo expresar, ¿no? También conectada a la curiosidad, ¿no? Genial, gracias. Con lo cual, así ya os lanzo la siguiente pregunta. Uniendo todo esto que estáis comentando, que es una verdadera maravilla y que hay oro en cada una de las palabras que estáis compartiendo, porque, bueno, es increíble, ¿no? Sí me gustaría, a ver, ¿qué os parece, no? La creatividad, entonces, no es algo de una persona sola, sino que es algo global, que hay veces que hay personas, ¿no? Que dicen, es que yo no sé nada creativo, no se me da nada bien. ¿Qué diríais ante eso? ¿Quién quiere responder? Ángel, si quieres tú, por también distribuirnos los turnos de inicio, si te apetece, no sé. Vale, Me parece fenomenal. perfecto. No, bueno, me parece bien arrancar yo porque precisamente yo, como os he comentado antes, era una de esas personas que no se consideraba creativo y todavía a día de hoy no me lo termino de creer. Y claro, la cuestión entonces, claro, yo lo que respondería es que un poco lo que he dicho antes, o sea, conectarse con algo que a uno le guste, con algo que uno realmente quiera expresar, ¿eh? Algo que esté dentro, ¿no? Dentro de uno o una misma. Y de esa manera la creatividad sale, ¿no? Yo creo que hay otro elemento importante en la creatividad y es la motivación. Esto es, vamos, yo lo considero, o sea, estar motivado ¿no? Para algo, ¿no? Entonces, la cuestión es eso, ¿no? Y luego también la creatividad es que, claro, yo creo que ha habido algo que me ha limitado mucho esa facultad y ha sido un poco el miedo a salirme de los límites establecidos. A veces, o sea, para ser creativo tienes un poco de romper los esquemas. O sea, no seguir los protocolos habituales, sino irte por otros caminos, por otras sendas. Entonces es un poco también perder ese miedo. Como muchas veces la creatividad no nos sale porque, no, yo voy por lo establecido, yo voy por lo seguro.
Y eso, yo cuando me salgo de eso es cuando me sale la creatividad, ¿eh? Cuando salgo de esos esquemas, cuando salgo de esos protocolos. Y ahí es cuando de repente, ¡pum!, empiezan a surgir cosas, ¿eh? Cuando no me atengo. Luego es cierto que, claro, para ser creativo luego necesitas una serie de recursos, ¿no? Por eso la creatividad no es una cosa individual, es una cosa colectiva, o sea, se nutre de las aportaciones de todo el mundo. O sea, tú tienes a tu disposición una serie de recursos expresivos, que esos recursos son sociales, o sea, son colectivos. Surge por la acumulación de muchas personas que han ido creando y construyendo. Y también porque son fuentes de inspiración. O sea, a mí también muchas veces la creatividad me surge viendo lo que otras personas hacen, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que podría aportar desde mi punto de vista, desde más que de punto de vista, desde lo que ha sido mi experiencia como persona que no me he considerado creativa. Gracias, Ángel. Sandra, Lola, ¿queréis Bueno, aportar? yo un poco cuando lo que planteabas, ¿no? O lo que decía también Ángel, cuando alguien te dice, no, es que yo no soy creativa, yo no soy creativo, a veces como ese concepto cerrado de creatividad nos limita y esos patrones que nos ponemos o que nos imponen exteriormente, yo creo que en este sentido estamos evolucionando, porque antes se decía que los niños éramos creativos hasta que íbamos a la escuela, ¿no? Que es ahí donde nos habían puesto unos determinados patrones o guías para cumplir unos estándares. Creo que ahora se está evolucionando mucho en ese sentido, que las escuelas, los lugares donde se supone que los niños estamos aprendiendo o están aprendiendo, están mucho más abiertos a otro tipo de formas de educar, ¿no? Supongo que esto Sandra tiene más información o tú, Ángel, que tenéis quizás hijos, ¿no? Pero bueno, creo que esa posibilidad de que ya la creatividad no se limite a algo reducido a mí, a mi casa, sino que sea algo que se pueda de alguna forma fomentar en los espacios escolares, en las familias, en los grupos, fuera de lo que es algo aislado, ¿no? Creo que ya pasa a ser algo colectivo, ¿no? Como que se da en un entorno abierto también, ¿no? Creo que los niños de ahora tienen mucha más suerte que yo, por ejemplo, en mi caso tuve, ¿no? Donde, bueno, pues estaba en un entorno académico y familiar con unos patrones muy marcados y salir de ahí no era fácil, no era fácil. Entonces, bueno, creo que ahora se ha abierto mucho más esta posibilidad, ¿no? A dar más libertad a esa curiosidad infantil que nos marca para toda la vida. Gracias, Lola. Lola. Pues sí. Bueno, Sandra, comentan por aquí. Sí, lo estoy leyendo. ¿Lo has leído? Me hace mucha ilusión. Sí, dime, Diana. Además, también comenta Carolina que para ella, porque la creatividad la tenemos todos. Sí, de hecho iba a nombrarla, sí, porque mi aportación también iba al hilo y gracias, Carolina. Yo iba a responder todo esto de cómo la creatividad quiero decir, está siempre, ¿no? Un poco también al hilo de lo que ha dicho Ángel, es que traer dentro la creatividad, ¿no? A veces pensamos que la creatividad está fuera de nosotras, de nosotros, y como que fueran otras personas las creativas, como si estuviera lejos de nosotros, ¿no? Y es como un primer paso, es como, ok, está aquí, ¿no? Está dentro, es la vida, ¿no? Y es volver al cuerpo, volver a sentirla dentro. Esto es como un primer paso para creernos y sentirlo, percibirlo de una manera más plena, más integrada, ¿no? Esto es como lo primero. Y luego también que la creatividad nos ayuda a resolver problemas y tomar decisiones. O sea, al final toda nuestra vida, nuestra identidad creativa, nuestra creatividad existencial, es también el conjunto de todas las decisiones que vamos tomando, que vamos incorporando a nuestra vida, ¿no?
Entonces, un poco lo que decía Carolina de diseñar la vida, ¿no? Diseñamos nuestra vida, elegimos y resolvemos problemas. Y gracias, Blanca, también, que me ha acordado mucho, que ha escrito, ¿no?, esta idea de que, bueno, pues quien tiene ombligo es creativo, ¿no?, en el sentido de creativa, ¿no?, en el sentido de que somos vida y somos creativas y creativos, ¿no? Un poco por ahí. Y luego has preguntado el tema del grupo, de las demás personas, el entorno. Aquí aportaría esta parte de que vivimos en un sistema pues complejo, donde a veces quizás no tienes, ¿no?, hay movimientos que vamos tomando decisiones y en este sistema pues complejo ¿no?, hay veces que no encontramos esas conexiones, esos sentidos. Seguro que nos ha pasado muchas veces de repente algo, wow, qué sincronía, nos ha pasado, nos llega un mensaje y wow, y esto, ¿no? Y conectamos algo que nos está sucediendo con algo que viene de fuera, lo unimos y de repente todos esos mensajes, ¿no?, tienen ese sentido, en esa complejidad que vivimos como seres humanos y que nos conectamos, que compartimos, que danzamos, que generamos ideas, sí, bueno, pues que nos comunicamos y de ahí pues las ideas también y la creatividad pues también es conectar, ¿no? Gracias, Sandra. Con lo cual, ¿cómo sabes si estamos conectados a nuestra creatividad? O sea, realmente encontrar ese punto, ¿no? Las personas que a lo mejor como Ángel les cuesta, hemos dicho que la creatividad puede ser ese avanzar, ese encontrar soluciones, ese comenzar algo, ese también, esa curiosidad por descubrir nuevas cosas, ¿no?, nuevos ámbitos en la vida, esa nueva identidad también de la que hablabas tú, Sandra, ¿no?, ese co-crear esa identidad creativa. Yo creo que al final eso, como ya habéis dicho, está ya en nosotras. Entonces, esa duda que a veces aparece no tiene ningún fundamento, salvo que es la mente, ¿no?, la que nos boicotea. Pues Sandra, te toca empezar. Ahora empiezo yo. Bueno, yo aquí a ver, que al final yo creo que es interesante escuchar las situaciones de cada persona y, ¿no?, al final pues la diversidad de cada persona. Pero bueno, así me vienen como preguntas para hacernos, por ejemplo, ¿no?, preguntas para respondernos a nosotros mismos. Pues si, por ejemplo, te das cuenta de los mensajes que te llegan, o sea, te das cuenta de lo que sientes, lo que piensas, ¿no?, lo que haces, si es coherente, te sientes plena ¿no?, en tu vida, resuelves, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, preguntas de los 3 centros, por ejemplo. O, por ejemplo, ¿cómo te mueves? ¿Cómo es tu vida a nivel de corporalidad o movimiento, por ejemplo, ¿no? Esas son pistas pues, que nos aportan si estamos, bueno, pues nos conectan también con la creatividad, algunas más directamente y otras más indirectamente. O ¿cómo resuelves los problemas? ¿Los resuelves con eficiencia? ¿Ayudas? Cuando los resuelves los problemas, ¿estás favoreciendo al entorno, a las demás personas y a ti misma? ¿Estás haciendo que funcione una situación o no, sin importar quién tenga o no razón? O sea, por ejemplo, o sea, en las relaciones se ve mucho. Al final la creatividad nos ayuda a resolver y a mejorar las relaciones, por ejemplo, conmigo misma y con las demás personas, ¿no? Entonces hay muchísimas preguntas que nos podemos resolver en función de qué, ¿no? ¿Tienes ganas de la vida? ¿Qué te genera, pues hablando del instinto, por ejemplo? ¿Estás conectada a tu instinto de exploración, de curiosidad, de motivación, de pasión por la vida? ¿No? Este tipo de preguntas. ¿Avanzas? ¿Actúas? ¿Cómo actúas? ¿De qué manera? ¿No? Pues bueno, practicas también o hábitos creativos o, ¿no?, en tu día a día. ¿Cómo la expresas? ¿Cómo expresas tu ser, tu identidad creativa? ¿De qué forma? Pues bueno, hay tantas preguntas y saber si según cómo las respondamos estas preguntas, pues puede ser un indicador, porque al final la creatividad es muy amplia, no es solamente
la creencia que tenemos de la creatividad, ¿no? La creatividad es que es las personas que dan muchas ideas o que dan ideas innovadoras, ¿no? O sea, la creatividad va a lo que decíamos, va al cotidiano, a la trascendencia del cotidiano y a los pequeños actos y no a grandes innovaciones que también puede surgir, pero no tiene por qué, ¿no? Entonces, bueno, pues se pueden responder muchas pequeñas y grandes respuestas cotidianas, ¿no? Por ahí. Nada. Gracias, Sí, Sandra, yo sí, Lola, ¿quieres aportar? volviendo a las preguntas estas que dice Sandra, ¿no? Como posibilidad de responderlas, y también lo enlazo con lo que decía Ángel de que a él le hicieron un cuestionario sobre creatividad. Quizás la forma de saber nuestro índice de creatividad es hacernos preguntas. En concreto desde el sistema biodanza, y para enfocar en el tema que es la creatividad existencial, que Rolando nos plantea esas tres preguntas de coherencia existencial que son básicas. Hago lo que quiero, vivo donde quiero y vivo con quien quiero. A partir de ahí, cuando nos planteamos esas preguntas, para estar en coherencia con esos tres centros que también habla Sandra, ¿no? A partir de ahí surge la creatividad, en cuanto a que si yo no estoy alineado con esas tres preguntas, hay algo que me está diciendo que tengo que cambiar, ¿no? Y el cambio está asociado y es inherente a lo creativo, ¿no? Como esa posibilidad de crear mi vida me lleva a hacer cambios pequeños o grandes, como decía Sandra, ¿no? Que a veces no necesitamos cambiar de trabajo, de pareja todo a la vez, sino hacer pequeños cambios diarios, pequeños movimientos que quizás se transformen en algo más grande, ¿no? Pero yo diría que esas tres preguntas son un buen termómetro, por decirlo de alguna forma, para ver si estamos siendo unos creativas en nuestra vida, porque resulta que tenemos esa capacidad de crear nuestra vida en cada momento desde que nos levantamos por la mañana, ¿no? Y aunque a veces es duro contestarse a esas preguntas, es difícil, no es fácil decirse una misma, ¿no? Vivo con quien quiero, y resulta que a lo mejor pues eso te puede llevar a una ruptura, ¿no? O hago lo que quiero, estoy alineada con mi pasión, con mi misión, eso te obligaría a cambiar algo, ¿no? Y bueno, creo que a partir de ahí seguro que si nos hacemos estas preguntas hay algo que vamos a cambiar, ¿no? Y cómo es mi tendencia a ese cambio. Tengo facilidad, me cuesta más, me cuesta menos. Tiene que ver con el eterno devenir de Heráclito, la posibilidad de estar en ese flujo eterno que es creativo, donde no pensamos desde lo humano, sino también desde el universo, que se autocrea y se crea en ese principio biocéntrico que Rolando también nos hablaba. La creatividad es constante, no nos podemos abstraer. Y bueno, pues eso, por aportar esas tres preguntas en concreto, que son las que Rolando nos hace reflexionar como termómetro de cómo estamos y de nuestra posible tendencia al cambio, cómo es mi forma de cambiar, si me cuesta o no me cuesta. Bueno, ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Lola. Ángel, ¿quieres aportar algo, corazón? Suscribo lo que decís. Está claro, si hago lo que siento y lo que hago y lo que siento está relacionado con lo que deseo, pues está claro, ¿no? Esa es la clave. Yo de todas formas quería retomar como una cuestión que ha planteado Lola en la intervención anterior, y que un poco mencionaba o dejaba caer algo sobre la creatividad pues en las escuelas, ¿no? Escuelas, los institutos. Decía que sí, que a lo mejor ahora las cosas habían cambiado, y es verdad que, bueno, que el tema este de la creatividad se ha introducido más en la metodología de la enseñanza, o por lo menos algunos profes pues la introducen más, otros menos, ¿no? Yo estoy así en un punto intermedio, vamos. Pero yo quería aportar, pues claro, una pregunta y también unos datos, y es ¿cuándo se pierde la creatividad? ¿No? Porque claro, muchas personas no se consideran creativas o no nos consideramos muy creativas, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que mata la creatividad, ¿no? Entonces, os quería
aportar pues, un dato que leí hace poco, gracias a una amiga que me ha facilitado estos datos, precisamente porque sabía que iba a intervenir en este coloquio de hoy. Y es un estudio, no sé si lo conocéis, un estudio que hicieron unos americanos, allí que hacen estudios de todo tipo, claro, ponen pasta y así hacen estudios estadísticos y sociológicos a tutiplén. Y entonces hicieron un estudio sobre creatividad, ¿no? Con un grupo de cerca de 1.600 niños, ¿no? Y entonces, bueno, se lo hicieron a los 5 años, a los 10 años y a los 15 años, a ese mismo grupo de 1.600 niños. Es una cosa increíble, o sea, durante 10 o 15 años, fíjate, cada 5 años, fíjate, ponían pasta para hacer eso. Bueno, el caso es que cuando se lo hicieron a los niños que tenían 5 años, pues salía que el 98% eran creativos, eran muy creativos, eran personas altamente creativas, el 98% de 1.600, de una muestra de 1.600 niños y niñas. Cuando se lo hacen 5 años después, que tienen 10 añitos, ya se ha reducido ese porcentaje al 30%. Y cuando se lo vuelven a hacer a los 15 años, ya solo el 12% resultaba ser, según ese test y según esas pruebas, pues personas creativas. Entonces, ¿qué había pasado, ¿no? Durante todo ese proceso? ¿Qué hay en la sociedad, en el sistema educativo, pero también en la sociedad en general, que va como limitando o va matando, va constriñendo esa creatividad, ¿no? Y entonces, bueno, pues una de las conclusiones era que nuestro sistema educativo y en general nuestra sociedad lo que promueve es una forma de pensamiento que se llama convergente, que es el pensamiento del análisis, el pensamiento que te lleva a tomar una decisión o a juzgar si es bueno o malo, conveniente o no conveniente. Frente al pensamiento divergente, que es el pensamiento, digamos, más imaginativo y más creativo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que toda nuestra sociedad va hacia ese otro tipo de pensamiento que al final lo que hace es que terminas, pues caes en los protocolos, caes en los esquemas, caes en eso, que eso es lo que limita la creatividad, ¿no? Ese pensamiento analítico que es el que se fomenta fundamentalmente. Y luego, bueno, a mí es que se me ocurren un montón de temas, ¿no? Pero bueno, quizá lo saque después, más tarde, porque me ha venido a la cabeza también, hace poco me comentaba una compañera del instituto que les había mandado a sus alumnos un trabajo creativo, pero utilizando una inteligencia artificial. Y aquí podemos abrir un melón tremendo, ¿no? Porque ahora mismo, bueno, no quiero hablar, solo quiero simplemente plantear el tema. Que estamos hablando de desarrollar nuestra creatividad, pero estamos creando máquinas que sean creativas. No sé si me explico. O sea que veo por ahí un extraño desarrollo, ¿no? Futuro. Estamos intentando desarrollar la creatividad humana, porque efectivamente esa creatividad nos va a hacer más felices y nos va a hacer tal vez el pensamiento creativo es el que nos puede abrir la posibilidad de crear un mundo mejor, porque si no, lo que hacemos es repetir lo que hay. También quería dejar sobre la mesa otro tema, y es el tema de la ideología de la creatividad que ahora mismo hay. O sea, ahora mismo el tema de la creatividad es una cosa que está en todos los lados. O sea, tienes que ser creativo en tu trabajo, que si no eres creativo no eres productivo, si no eres tal, está todo bla, 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 bla. También hay una especie de ideología de la creatividad. Pero claro, eso nos lleva, como tantos conceptos que pervertimos en los tiempos actuales, a distinguir entre qué es la verdadera creatividad y qué es esa otra pseudo-creatividad que socialmente se está ahora mismo difundiendo, ¿no? Una creatividad para seguir siempre en lo mismo o una creatividad que nos abra las posibilidades de otros mundos, ¿no? Pues yo creo que aquí sería otro tema interesante. En fin, pues eso. Gracias. Gracias, Ángel. Bueno, también, mira, Carolina hablaba, ¿no? Decía que también depende del uso que le demos a según qué cosas. Eso asumimos también la parte responsable que cada individuo tiene. Y desde ahí, pues veremos, ¿no? lo que ocurre.
sí me gustaría otra preguntita, amores, porque, bueno, ya lo hemos ido contando un poquito, pero vamos a afinar un poco, ¿no? ¿Cómo llevaríamos de una manera sencilla, sobre todo, bueno, por supuesto, practicando biodanza, porque la biodanza nos abre esa capacidad y nos hace autodescubrirnos en una maravilla que dices, uff, yo no era capaz de hacer esto y de repente te sorprendes haciendo algo que no pensabas que eras capaz de hacer. Pero si tuviésemos que decir algo muy sencillo, es cómo llevar la creatividad a nuestro día a día, con qué acto simbólico o de qué manera sencilla podríamos llevar la creatividad o la conciencia, mejor dicho, porque somos creativos siempre, pero la conciencia de creatividad a nuestro día a día. Venga. Lola, ¿quieres empezar? Pues yo lo voy a decir. Esto que preguntas ahora, Diana, me parece como ir eso afinando, ¿no? En el campo que nos une, que es el del sistema de biodanza. Él apuntaba esa tiranía de la creatividad, donde estamos en un momento coyunturalmente a nivel social, económico, que nos exige el ser creativos, ser creativas, ser emprendedoras. Todo el mundo tiene que emprender, pero eso es una tiranía, ¿no? Y esto ya lo comenta Byung-Chul Han, el filósofo coreano, en su libro La sociedad del cansancio, que si no habéis leído, os recomiendo. Esa tiranía, esa doble vertiente de la creatividad, ¿no? De cómo el exceso de creatividad nos mata, ¿no? El tener que ser creativos nos pone una angustia, nos genera una angustia. ¿Cómo podemos desviar ese foco de las exigencias externas, de lo que se espera de nosotras, hacia nuestra creatividad más inmediata, nuestro día a día, ¿no? Yo creo que básicamente es conectarnos con que cada acto que hacemos es creativo. O sea, si ponemos el foco, que yo cuando me hago el café por la mañana estoy haciendo un ejercicio de creatividad, que me puedo tomar el café con azúcar o sin azúcar, con una taza grande o pequeña, eso ya es ser creativo, porque estoy creando ese momento donde yo me tomo un café, donde puedo estar en un momento de pausa. El cambiar el foco desde la productividad hacia el crear mi vida, creo que es la clave, que es esa propuesta de creatividad existencial, que es la gran aportación de Rolando Toro, ¿no? Desde cómo yo creo mi vida desde las cosas pequeñas a las cosas grandes, pero quizás comenzar con algo pequeño, ¿no? Como cuando hago algo cotidiano, darle el valor de que estoy creando mi día, de que estoy creando ese momento que solo lo creo yo, que es algo único, porque yo soy única, y a partir de ahí pasar de lo pequeño a lo grande, ¿no? No hace falta eso, pintar cuadros de una forma excelente, cantar para ir a Eurovisión, sino que vamos a poner el foco en lo que hago cada día y a darle el valor de creativo, porque desde ahí es de donde podemos empezar a abrir ese canal instintivo y ese canal de seres humanos creativos que somos, ¿no? Y eso nos quita mucha angustia y mucha presión, creo. Wow. Gracias. Gracias, Lola, por el tema este de la sociedad del cansancio. Eso os recomiendo, me siento identificada. porque realmente es algo muy, muy interesante y que nos da la posibilidad de reflexionar sobre en qué estamos. Yo me siento a veces como un hámster en esa rueda, ¿no? Donde vas corriendo y no paras nunca, porque estás metida en esa vorágine de todo lo que se espera que hagas, ¿no? Poniendo ahora en la creatividad, pero realmente hay que parar esa rueda y dar valor a lo cotidiano. Rolando siempre hablaba de que traía también en este sentido a Rilke, uno de sus poetas favoritos, que lo cotidiano habla en voz baja con lo eterno, ¿no? Darle ese carácter de eterno a todo lo que hacemos cada día, creo que es un primer paso para considerarnos seres creativos y creativas. Gracias. Gracias. Sigo yo. Dale, bueno, dale. es que me salen tantas ideas, ¿no? Para
siguiendo un poco con lo que se está diciendo, ¿no? O sea, todo lo que estás diciendo de la sociedad del cansancio, me lo vinculo con la vitalidad, ¿no? Al final, uniéndolo con la biodanza y las líneas de vivencia, o sea, cómo podemos vincular la creatividad con la vitalidad, ¿no? Que equilibrando esos momentos de descanso que también se puede crear incluso teniendo una libretita al lado de la cama, pues si te vienen ideas, ese tipo de cosas, ¿no? Descansar y equilibrar con la acción, ¿no? El reposo con la acción, aún con miedo a hacer cosas, ¿no? También, o sea, igual que paramos y la importancia del parar y del cuidarnos, de la alimentación, de las relaciones de nuestro cuerpo, también la acción, lo mismo, ¿no? Ese equilibrio entre ambas, ¿no? El poder también vincularlo con la afectividad, ¿eh? La creatividad, ¿cómo la vinculamos con la afectividad? La podemos vincular desde la empatía, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos comunicándonos con alguien, realmente escuchar a la persona, ¿eh? Y a partir de ahí empatizar con ella, a partir de ahí generar un feedback, una comunicación más plena y más sincera, más empática, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O este win-win que se ha hablado mucho del o sea, las relaciones, ¿no? Cuando todo el mundo al final nos relacionamos con la familia, con los amigos, con las amigas, ¿no? En el trabajo. Entonces, a mí me encanta un libro que me leí hace tiempo, que es Act with Love, está en inglés, Actúa con amor, se resume el libro, ¿no? Al final no se trata de hacer quién tiene razón de una situación, sino hacer que funcione la relación, ¿no? Cómo hacer que ambas personas encontremos ese bienestar en una decisión, por ejemplo, que tomamos, ¿no? Sí, hay tantos ejemplos vinculándolo con la vida, la trascendencia también, caminar, por ejemplo, ¿no? Avanzar y caminar por la naturaleza es otro acto cotidiano que podemos hacer y mirar la grandeza de la vida, por ejemplo, en los pequeños actos y vernos en esa naturaleza que es creativa y vernos nosotras mismas y nosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Reconocernos en ese árbol, en esa flor, en ese animal, en ese pájaro que pasa volando, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay tantos pequeños ejemplos que podemos hacer en el desayuno, desde que nos levantamos, cerramos el día con agradecimiento, ¿no? Y luego también pues el juego, el humor, la conexión con el disfrute, ¿no? Todo ese tipo de actos con el placer, ¿no? Uniéndolo con la sexualidad, el placer de la vida, ¿no? El juego, el instinto de la espontaneidad. Hay una frase que me encanta de Julia Cameron que dice el proceso creativo es un proceso de entrega y no de control, ¿no? Y me encanta porque tiene que ver también con esto, ¿no? Cuando estamos jugando, cuando estamos creando, cuando estamos danzando, expresando de una manera también auténtica, a veces no estamos controlando, ¿no? Es decir, podernos entregar a esta expresión de nuestro ser de una manera espontánea también, ¿no? Por ejemplo, en el juego, ¿no? Bueno, hay muchos pequeños ejemplos, se me ocurren. Y también nosotras mismas, ¿no? O sea, que este cuerpo es una creación maravillosa que nos sirve de instrumento para crear todo lo demás que estamos hablando, ¿no? Sí. Que estamos Y luego hay otra compartiendo. cosa que también me parece importante, el clima, ¿no? En todos hago formación también en creatividad y en facilitación de la biodanza en los grupos. Algo esencial es el clima, ¿no? Como decíamos, los potenciales se pueden inhibir o se pueden potenciar o se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, en función de esos ecofactores, de ese entorno, de ese clima que creamos, de ese clima de confianza, de permiso a la expresión, pues es que la creatividad se pueda desarrollar. Entonces, cómo generamos ese clima favorecedor de la vida, de la creatividad, de nuestra identidad creativa, ¿no? Bueno, un poco por ahí. Por dejar tiempos. Gracias, Que Sandra. me emociono. Claro, lo retomo por lo último que ha dicho Sandra, ¿no? Para librarse de esas, digamos, restricciones que limitan la creatividad, pues es necesario
pues un buen clima, unos ecofactores, ¿no? Positivos, como diría Rolando Toro, ¿no? Que nos permitan precisamente tener esa confianza para romper el miedo a innovar, a ir por terrenos no transitados anteriormente. Esa sería una cosa. Bueno, me alegro mucho que hayáis citado el libro de Byung-Chul Han. A mí me viene a la cabeza otro libro, que el autor ya no me acuerdo cómo se llama, es menos conocido, también es filósofo, habla de estos temas y tal, que es Contra la creatividad. Un libro que es contra la creatividad, que se titula así muy provocatoramente. Pero claro, una vez que lo lees es contra qué tipo de creatividad, y es contra esta tiranía de la creatividad social que tenemos a día de hoy, que al final lo que hace es esclavizarnos y que realmente no crea nada, sino lo que hace es repetir lo que ya existe continuamente, ¿no? Entonces lo que buscamos es una creatividad libre y una creatividad crítica, o sea, una creatividad que realmente nos ayude a superar los límites establecidos y nos abra a nuevas posibilidades. Y efectivamente, lo que también hay que desmitificar muchas cosas. Hay que quitarle el aura que tienen las obras creativas, ¿no? Las obras creativas siempre han estado vinculadas, pues eso, a los genios artísticos, a los genios científicos. Hay que quitar un poco el aura, ese aura que tienen los objetos artísticos, como que unos son más significativos que otros. Y efectivamente, en cualquier acto cotidiano y en cualquier cosa que hacemos al día, pues hay muchísima creatividad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, hay que resignificar todo lo que hacemos diariamente, porque todo lo que hacemos es importante, ¿no? No hay unas cosas que tienen un aura especial y otras que no. Cuando Rolando Toro hablaba de la sacralidad de la vida, de que todo es sagrado, claro, el problema es que la palabra sagrado, como la palabra creatividad, como la palabra libertad y tantas otras, se pervierte. Entonces, la palabra sagrado, lo sagrado cotidiano, lo ha pervertido siglos y milenios de religión. Entonces, claro, parece que lo sagrado hace referencia a algo que está lejano, que pertenece a otra realidad y que solo algunas cosas son dignas de poseer ese adjetivo. Y en cambio no, lo sagrado simplemente es lo que es significativo y lo que es intenso, lo que tiene significado. Y cualquier cosa puede ser importante. Eso es la sacralidad de la vida, que todo lo que nos rodea es importante, que no hay algo mejor que otro, sino que todo es importante, todo es intenso, todo merece en esta vida. Y efectivamente, a partir de ahí, con unos buenos ecofactores, pues la creatividad brota. Yo insisto, o sea, también es conectarse, claro, la creatividad también es expresar lo que uno siente, o sea, conectarse con lo que uno siente. Entonces, realmente, ¿cómo practicar la creatividad? Pues expresando lo que sentimos, pues ya está. Y al expresar lo que sentimos, ya verás lo que nos saldrá. Bueno, eso lo digo por experiencia empírica, ¿eh? No hablo aquí, aunque sí me gustan mucho las teorías, pero gran parte de lo que digo es porque lo he vivido, lo he experimentado en mi propia vida, en mi propia existencia. Gracias, Ángel. Pues estamos ya en los últimos minutos. Si queréis, pues podemos hacer un pequeño resumen, cada una que comente quizás lo esencial con lo que se ha quedado o si queréis comentar algo más, pero sí os aviso que ya estamos en los últimos minutitos. Pues eso, yo ahora mismo estoy muy preocupado y perdona, bueno, ya he arrancado para no crear ese silencio, esos minutos de silencio. Yo ahora mismo lo planteaba algo, ¿no? Que por terminar lo que estaba diciendo, que como una compañera de instituto plantea a sus alumnos hacer un trabajo creativo, pero empleando una inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial, vamos, una cosa, un algoritmo que tú le dices, por ejemplo, tú le das unos elementos y él, por ejemplo, te hace un cómic. Él o ella, porque es una inteligencia artificial, es un ser neutro, una entidad. Tú le dices unas cuantas cosas y con él te construye una novela o te hace un cuadro o te hace tal, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me preocupa porque, claro, si ahora vamos a, no sé,
vamos a delegar nuestra creatividad en unas entidades artificiales creadas por el ser humano, por otro lado, pero que al final van a terminar autocreándose, pues ahí yo veo una deriva preocupante, ¿no? Estamos aquí hablando de desarrollar la creatividad humana y, sin embargo, los humanos estamos creando máquinas para que creen, ¿no? No sé, ahí yo lanzo esta cosa. Y bueno, y precisamente en biodanza lo que presentemos es todo lo contrario, ¿eh? Y yo soy el ejemplo. Una persona que entró con un test de 0 en creatividad y, sin embargo, pues al final me han invitado a un programa sobre creatividad. O sea, casi un milagro, Sí, sí, Biodanza favorece efectivamente. nuestros potenciales. Claro, ¿por qué? Pues porque me he conectado con lo que yo siento y con lo que yo quiero hacer. Y entonces, claro, una cosa y con esto acabo, que diferencia la creatividad esta del imperio de la creatividad que hay ahora mismo, de la creatividad que yo considero sana, verdadera, es que la primera es instrumental, es para conseguir algo. Normalmente dinero, para conseguir más dinero, para lo que sea. En cambio, la verdadera creatividad es aquella que produce cosas que son valiosas en sí mismas. Es verdad que te van a aportar, que además te van a aportar muchas cosas a nivel personal, a nivel material incluso, pero que el objetivo principal, yo cuando hago una sesión de biodanza no la hago para obtener otra cosa, sino la hago porque me gusta, para compartir algo que me apasiona. Por eso lo he relacionado con la literatura, con la historia. Entonces, esa es la verdadera creatividad, la que te conecta con aquello que tiene valor en sí mismo, ¿eh? Porque todo es valor, todo es valioso, todo lo que hay en la vida es valioso, todo es sagrado en ese sentido. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Gracias. Perdón. Bueno, Sandra, yo Lola. para cerrar y retomando un poco el tema de la inteligencia artificial, que es lo que parece ser que el futuro es lo que tenemos ahora, ¿no? Como más el futuro próximo. Yo creo que una de las claves, que ya lo ha apuntado Sandra también, de la creatividad tiene que ser la diversión, el disfrute. Si poner 4 datos en un algoritmo para crear algo es creatividad, pues hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Quiero decir, no hay algo de disfrute, de diversión, de juego, de pasarlo bien, ¿no? De sentir que estoy conectada con mi propósito, con mi corazón en cuanto a la creación. No sé, tendremos que ver qué estamos haciendo a nivel de futuro para no cargarnos esa posibilidad, ¿no? de crear desde el disfrute y desde el placer y desde la diversión. Me lo pongo ahí también como reflexión, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? No sé. Gracias, Lola. Gracias, Yo también Lola. por aportar y por cerrar así con un mensaje de esperanza. O sea, yo creo que hay un poder muy grande en el grupo, en la humanidad, en el grupo. Y yo creo que eso es importante, que pongamos foco al contacto humano, además del juego, del placer, de la mirada, del contacto, del encuentro y esto del entorno, ¿no? Al final, el entorno cálido, ¿no? El entorno de placer y de vínculo y de conexión cercana, y yo creo que eso es un poder muy grande que tenemos como humanidad y creo que, bueno, pues poner el foco ahí. Y está la inteligencia artificial, sí, está la tecnología, y yo como madre también, y como facilitadora y como gente de transformación y de generación de cultura biocéntrica,
también esto, ¿no? Este equilibrio de, ok, acepto que existe este mundo tecnológico, pero ¿dónde ponemos la fuerza también? ¿Dónde ponemos el énfasis? ¿Dónde ponemos nuestras acciones? ¿Dónde ponemos nuestras decisiones? ¿Dónde, no? Nuestras decisiones cotidianas, ¿no? Al final, ok, pues ese equilibrio para que esto no suba demasiado, ¿no? Y generemos ese calor y esos entornos y esa cultura biocéntrica que queremos, ¿no? Para seguir creciendo pues desde la plenitud, ¿no? Gracias, Sandra. Sí, gracias, Sandra, por poner un poco de luz, que yo me puse un poco Pues catastrofista. Yo también. Pero Gracias. la otra parte también Claro. está ahí, Sí, gracias. sí, lo sé, lo sé. Claro, depende de Vale. nosotros y de nosotras a Claro. dónde deriva todo esto. Si la tecnología está bien, si mira a nosotros y nosotras estamos usando la tecnología para comunicarnos, Gracias cada a uno en ello, nuestras claro. respectivas casas. Joder, esto es un milagro, esto es una maravilla. Gracias. Pero bien usada. Vamos, yo no soy un hijo de luz, ¿no? Que son antitecnológicos. No, no, la tecnología es el mal en sí mismo. No, no, no soy tanto, es el uso que le demos. O eso espero. A lo mejor los hijos, Eso es. los herederos de Lutz tienen razón, pero no lo sé. Y Y sí, si no, Ángel, todo el mundo claro, a hacer claro. biodanza y vamos a Hay expandir que, hay nuestros que difundir la potenciales, vamos a ser biodanza, hay que creativos, difundir a la despertar. biodanza. Verás cómo todas esas derivas Claro, no se van a producir. Pero hay que difundirla, claro. Mucho más. claro. Eso es, y Un ahora uso yo por poner un consciente. poco de sentido del humor, ahora Diana, di la verdad que tú has puesto ahí en el chat GPT 3 personas para hablar de creatividad y te hemos salido nosotros. Ese ha sido David, el líder de nuestra Seguro, escuela. Ha hecho seguro. tiqui, 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 tiqui y me ha dicho, Eso habla es. con ellos tres. Bueno, Pues muchísimas gracias, sobre todo por estar en un día posterior a Navidad, que me consta también, Lola, Oye, que por allí, por sí, Cataluña, sí. es fiesta y que estás haciendo un esfuerzo para estar aquí también. O sea, muchísimas gracias. gracias. Gracias, Sandra, también por tu tiempo, porque también me consta que estás ahí entre un viaje, entre ahí tus cosas personales y el que dediques este ratito, pues también, vamos, es un regalo. Y Ángel, compi, estás de vacaciones y que también estás dedicando tu tiempo, así que un placer. Seguimos danzando, seguimos encontrándonos y seguiremos con más directos por aquí, por la Escuela de Biodanza Madrid Centro. Y gracias, Sandra, también, y gracias por poner en el chat, gracias a todas las personitas que se han unido, que han estado, que nos escucharán a posteriori y que os podrán también ver desde vuestros Instagrams, porque os pondremos como colaboradores y colaboradoras para dar difusión a esta maravilla que Muchas hemos gracias. compartido. Muchas gracias, Gracias. Diana, y a todas, todos. Muchísimas Gracias. Un placer. Gracias. agradecido. Gracias. Hasta Nos vemos pronto. Muy prontito. bien. Hasta luego, pronto. Hasta pronto. Chao.